Profe, ahí una de las chicas del turno tarde dijo de que no podía habilitar la cámara porque estaba en el trabajo. Bueno, bien. ¿Qué puso en el chat? No lo vi, perdón. Sí, está en el chat. Ah, bien. Bueno, ahí pueden ver ustedes la pantalla. Sí, profe. Sí. Bueno, genial. Bueno, damos comienzo. Hoy a veces vamos a tener algunas dificultades. La idea es que todos tengan acceso de una u otra manera. Los que puedan hacerlo ahora en vivo, que yo ya voy registrando, y después ahí pude poner a grabar. Vamos a ver si después la facultad me manda el link como para poder subir la clase. Siguiendo con el cronograma que les compartí en el aula virtual, y van a ver que tienen también compartido el PowerPoint de hoy. No sé si alguno pudo ingresar ayer. Sí, profe, yo lo vi. Bueno, la idea es sobre eso, como les aconsejé, digamos, también, es una guía solamente, y como lo hablamos el primer día, el que quiere estudiar el PowerPoint se le va a hacer muy complicado, porque no es que está todo el material ahí, y la idea es que podamos utilizarlo de guía de estudio, de revisión, digamos, de las principales cosas, y podemos sacarnos las dudas cuando nos vemos, ¿tá? Les decía que siguiendo con el cronograma, hoy vamos a ver enfermedades del estómago que comprometen el estómago. Y para, bueno, buen día a los que se van sumando y me lo van haciendo saber a través del chat. Dentro de lo que es enfermedades del estómago, fíjense que vamos a repasar algunas de las funciones que tiene el estómago. Y acá, de las que están en el listado, dice, A actúa empezando ya con algunas de las preguntas que solemos repasar para el examen el examen parcial, que habitualmente hacemos múltiple choice. Fíjense que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a las funciones del estómago? Y dice, actúa en la saciedad, tiene función de digestión de proteínas, eh, absorbe factor intrínseco, inhibe el crecimiento bacteriano, y todas son correctas. Bueno, de todas estas, como ustedes deben saber, vamos a ver que casi todas forman parte de las funciones del estómago, ¿tá? Entonces, si empezamos a repasar, fíjense que dice, dentro de lo que es almacenamiento, el estómago tiene la función de distensión. Cuando nosotros comemos, ingerimos o tomamos algo, el estómago se distiende, eso secreta una serie de hormonas y de mediadores que hacen que se autorregule la secreción gástrica. Eso nos da también la sensación de plenitud, de saciedad, y que va a actuar sobre nuestro apetito a nivel local y a nivel central, principalmente con la secreción de grelina. Y eso va a ser lo que en forma fisiológica ocurre, en forma patológica, cuando hay alguna enfermedad que ocupe una parte del estómago, vamos a sentir plenitud o vamos a tener saciedad. O también se trabaja en eso con algunos fármacos que inhiben la secreción de algunos mediadores, justamente utilizados para la obesidad, o en los pacientes que tienen una cirugía bariátrica, se trabaja en eso también justamente para lograr esa plenitud, es decir, actuar sobre una de las funciones conocidas que tiene el estómago y que los pacientes tengan menos apetito. Después hay una función de mezcla que tiene que ver con la disgregación de los sólidos para que pasen por este agujerito que se llama píloro, y que es la comunicación entre el estómago y el duodeno. Entonces hay un tema mecánico, por decirlo de alguna manera, con esa función de contracción que tiene el estómago y de mezcla, y hay un tema químico dado por la secreción gástrica. Por otro lado está la función de vaciamiento. Es uno de los pocos órganos que tiene función de almacenamiento y después ir vaciando poco a poco. ¿Por qué la repasamos? También porque hay algunas enfermedades que producen lo que se llama gastroparesia. ¿Alguna vez escucharon ese término? No. No, profe. Tiene, ¿No? tiene que ver con el movimiento
del estómago, o sea, directamente no hay menos movimiento, entonces se puede vaciar, pero más lentamente. Correcto. ¿Sabés en alguna patología o en alguna enfermedad que ocurra eso? ¿No serán en los que tienen las enfermedades, las cirugías bariátricas? Mira, en la bariátrica a veces pasa lo contrario, porque te resecan una parte del estómago y se une el intestino delgado al muñón gástrico, a lo que queda del estómago, ¿tá? Entonces, como que En el los que vacío. tienen vagotomía o algo de eso. Bueno, los que tienen una resección del vago por alguna lesión, por ejemplo, de nervio vago puede ser, pero uno de los ejemplos más comunes es lo que pasa en la diabetes. La diabetes da afección de la motilidad del estómago y entonces, como compromiso del aparato digestivo por la diabetes, podemos tener una gastroparesia, es decir, vaciamiento mucho más lento del estómago. Queda más tiempo la comida en el estómago. Bueno, la función de digestión, dada justamente como decíamos por esta función de mezcla y de que muchos de los alimentos puedan pasar al intestino delgado siendo más chiquititos, ¿ya? La función de flora bacteriana, que tiene que ver básicamente con mantener un pH bajo. Ustedes saben que la pepsina, que es la hormona que tenemos de secreción en el estómago y que actúa a nivel de la digestión proteica, actúa en un pH muy bajo, entre 2 y 4. ¿Tá? Se secreta en 1,5 2 aproximadamente, se inhibe entre 3,5 y 4, y ya después ya no tenemos acción de la pepsina. Entonces, es importante mantener un pH bajo, y para inhibir la función de crecimiento de algunas bacterias. Entonces vamos a ver que en algunos pacientes que estén operados del estómago o que estén con inhibidores de la secreción a largo plazo, podemos llegar a favorecer ese sobrecrecimiento bacteriano. Y por último, el factor intrínseco, ¿saben lo que es? Sirve para transportar para la absorción de la vitamina B12. Correcto, Julia. Es decir, uno de los primeros pasos que tenemos para la absorción de la B12 es tener una adecuada secreción de factor gástrico, de factor intrínseco. Y ese es el que nos lleva la B12 desde el estómago, cuando la ingerimos, hasta el intestino delgado. Ese paso debemos conocerlo porque en los pacientes que tengan déficit de B12, debemos pensar si no tienen alguna patología gástrica, o en cuando, por ejemplo, haya una resección de una parte del estómago, vamos a ver que si ese paciente no tiene adecuada cantidad de factor intrínseco, vamos a tener que dársela y no por boca, porque no la va a poder ingerir, ¿tá? Entonces, no depende de lo que coma o de que esté recibiendo menos de B12, sino fundamentalmente que no tiene el transportador, ¿tá? Y ese paso es importante porque cuando uno evalúa un paciente que tiene déficit de B12, empezamos. Ingerirá menos, ingerirá lo que tiene que recibir, después tendrá la misma cantidad de factor intrínseco que necesitamos, o tendrá algún trastorno en la absorción. Básicamente esos tres factores son los que están involucrados en un déficit de B12. Bueno, anatómicamente tenemos este sector que nos referimos en la clase pasada, que tiene que ver con la unión esófago-gástrica. Después tenemos el sector del fundus, que es el sector de acomodamiento o que nos brinda cierta saciedad en los pacientes que tienen ocupado esto por alguna patología. Vamos a ver que usan con saciedad permanente. Después tenemos el sector del cuerpo, más involucrado en lo que es la parte de mezcla, de movilidad y mezcla. El antro, más en lo que es la parte de vaciamiento. Y por último, este canal o este esfínter que se llama píloro y que regula el pasaje del contenido del estómago al intestino delgado. Si uno se acuerda de las funciones y se acuerda anatómicamente de qué se carga cada parte del estómago, cuando estemos frente a un paciente que tiene
alguno de los síntomas, vamos a poder pensar qué es lo que le puede estar pasando y qué parte del estómago está afectado. A nivel de la secreción, tenemos que tiene un epitelio cilíndrico, células acumuladas a lo largo de toda la pared del estómago, una sola capa, y que esas células son las que a veces cuando tenemos reflujo, cuando tenemos algún paciente con reflujo, son las que van a colonizar el esófago y formar parte de lo que se llama Barrett, que acuérdense que es una enfermedad asociada al reflujo en forma crónica y predisponente de cáncer. Esas células que forman parte de ese epitelio secretan moco, que son las células que son más comunes de todas en el estómago, y son las que hacen que justamente el estómago no se dañe con su propio ácido, porque el moco tapiza todo el estómago. Tenemos células un poco más especiales o que tienen una función específica, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células principales que secretan bersina, que decíamos importante para la digestión proteica, y algunas células que son en menor cuantía, pero muy importantes, como son las células endócrinas, que secretan gastrina, histamina, acetilcolina, varias de las hormonas involucradas en el proceso digestivo. Esa secreción del estómago está estimulada por algunas hormonas, como la gastrina, la histamina, y inhibida por algunos factores locales, como puede ser algún fármaco, o cuando el pH baja, se inhibe la secreción, porque ya no necesita más secreción, lo que pasa a nivel de todo el tracto digestivo con la retroinhibición o retroalimentación de las secreciones. Sabemos que hay distintas fases. Yo pienso ahora en algo que tengo ganas de comer y tengo una fase cefálica que me estimula la secreción, una fase gástrica, que decíamos que se distiende el estómago y se inhibe la secreción. Primero aumenta la secreción y después se inhibe, y la fase intestinal, que es cuando el contenido del bolo alimentario pasó al intestino delgado y se autoinhibe la secreción del estómago. Es decir, son todos mecanismos regulatorios muy parecidos ocurren a nivel de todo el tracto digestivo. Y la composición de esa secreción decíamos que tiene moco, bicarbonato, electrolitos y algunas hormonas y enzimas como la pepsina y el factor intrínseco. Bueno, es un breve repaso de lo que tiene que ver con la fisiología gástrica, como para poder entender un poquito mejor qué es lo que pasa con algunas enfermedades que comprometen el estómago. Y la primera que nos toca ver es lo que se llama gastritis, que es, como todo lo que termina en itis, es una enfermedad inflamatoria. Acuérdense, faringitis, inflamación de la faringe, laringitis de la laringe, esofagitis del estómago, del esófago, hepatitis, inflamación del hígado, así que todo lo que termina en itis forma parte de un proceso inflamatorio, y que muchas veces uno lo atribuye en demasía o con un criterio no claro de diagnóstico, así que por lo tanto tenemos que saber de qué estamos hablando. Clínicamente cursa con dolor en la parte superior del estómago, es decir, en el epigastrio, y como está el estómago inflamado, los pacientes pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, y puede llegar hasta a perder sangre el paciente y formar parte de una hemorragia digestiva. HDA es hemorragia digestiva alta, o ponerse anémico, es decir, puede ser de algo muy leve hasta algo un poco más severo. Eso solemos, nosotros que nos gustan las clasificaciones, pero tienen algún sentido, las clasificamos en aguda, cuando se produce en forma repentina, cuando no suele dejar secuelas por la alta tasa de recambio celular. Ustedes tienen que saber que el estómago recambia su tasa de células en 24 o 48 horas, así que si desaparece el efecto de lo que lo agrede, el efecto, digamos, de la noxa, el estómago puede recuperarse. Aunque hay una variante que es hemorrágica, es decir, que las células se pierden y los vasitos pequeños que tenemos en el estómago sangran, y puede ser una variante grave de eso. O la gastritis puede ser crónica, cuando frecuentemente se la asocia a lo que se llama Helicobacter pylori, es una bacteria que vamos a ver que es de las más frecuentes que existe a nivel mundial,
y que está involucrada en distintas enfermedades. Una es la gastritis, la otra es la úlcera, algunos tumores del estómago también, y tenemos que conocerla porque forma parte del tratamiento que hay que darle a los pacientes. La otra gastritis, una es la antral, la que se da en el antro, la que se da abajo, ¿tá? Como para acordarse, y la que se da arriba, la fúngica, o la que compromete el fundo, la parte alta del estómago, es una gastritis un poco menos frecuente, que se llama, o que está relacionada con la aparición de unos anticuerpos que fabrica nuestro propio organismo contra las células parietales. Y si se acuerdan, las parietales eran las que secretan el factor intrínseco. Entonces, es una de las cosas a pensar en los pacientes que tienen déficit de B12. Entonces, globalmente, agudas y crónicas, en cuanto al tiempo de evolución, la aguda puede tener una variante que puede ser más grave, que es la hemorrágica, y las crónicas pueden ser del estómago alto, la fúngica, o del estómago bajo, la antral. La más frecuente de todas es esta. No salió muy bien, la que forma parte de la infección por Helicobacter pylori, una de las bacterias que lo decía más frecuentemente hallada a nivel mundial. Una pregunta, ¿la fúngica vendría a ser como una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad autoinmune, Ah. está bien lo que estás diciendo, y es importante que uno sepa la etiología porque, por ejemplo, a ver qué enfermedad autoinmune conocen ustedes o se les ocurre pensar, y si yo pienso en un paciente, que fundamentalmente mujer, que tiene una enfermedad autoinmune, y además tiene déficit de B12, ya puedo relacionar. ¿Autoinmune relacionada con con la digestión, digamos, con la nutrición? No, no necesariamente, ¿eh? Sí, con la nutrición sí, pero no Leucemia. necesariamente. ¿Cuál? Leucemia. Sí, la leucemia, hay otros factores involucrados y no es de los más comunes. Yo le digo algo que ustedes van a ver todos los días, una de las enfermedades metabólicas más frecuentes de todas, que tiene una etiología autoinmune. Celiaquía, Bueno, la enfermedad celíaca es una de ellas, no es de las metabólicas, es frecuente, no es la de diabetes, la diabetes, correcto. diabetes. La diabetes tipo 1, por ejemplo, o el hipotiroidismo, salimos de lo metabólico, es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y se asocia, por ejemplo, a este tipo de gastritis. Entonces, ya empiezo a asociar paciente diabético tipo 1, déficit de B12, che, no tendrá una gastritis fúngica, una gastritis de estas autoinmunes, ¿está? Y cuando tiene un déficit de B12, va a haber algún grado de anemia, y esa anemia, cuando obedece a un déficit de B12, se llama anemia perniciosa, ¿tá? Es decir, anemia relacionada con déficit de B12, y que la causa de eso sea una gastritis fúngica, se llama anemia perniciosa, porque la causa puede ser otra, puede ser que tenga una enfermedad celíaca, como dicen ustedes, y que no esté absorbiendo bien la B12, entonces ahí ya tenemos que empezar a discernir un poquito más. ¿Y las personas que toman antiácidos frecuentemente? Bueno, para dar un compromiso en cuanto a la secreción de factor intrínseco, el déficit de B12, o por lo menos la inhibición de la secreción del estómago, el estómago está inhibido, pero en su secreción más ácida, no tanto en el déficit en la secreción de lo que es factor intrínseco. Pero con el correr del tiempo se ha visto o se ha publicado un déficit de B12 relacionado más con ese pH que queda más alto y que hace que no tenga un adecuado, no tanto secreción de factor intrínseco, sino necesitamos un medio ácido para que el factor intrínseco se una a la B12 que estamos ingiriendo, ¿tá? Entonces, resumiendo, para no hacerlo más largo, puede haber un déficit de B12 en los pacientes que están crónicamente tratados con inhibidores de la secreción de ácido, pero es poco frecuente. Decíamos que la
secreción, la gastritis más frecuente de todas era la mitral o la asociada al Helicobacter pylori. Bueno, ¿y qué factores asociamos con gastritis? ¿Cuáles son los factores que tenemos que conocer? Fundamentalmente lo que producen lesiones en el estómago y son los antiinflamatorios, dentro de los cuales la aspirina es el más frecuente de todos. Dentro de los analgésicos, la aspirina forma parte de los más frecuentes. El alcohol también, como noxa directa, por eso hay gastritis alcohólica que se llama. El tabaco, a través de la inhibición de la secreción de bicarbonato y por una acción directa de la nicotina. La nicotina se comporta como la acetilcolina, que estimulan la secreción de ácido. El reflujo, ya no tanto del estómago al esófago, sino el reflujo del duodeno al estómago, un poco más abajo. Y eso, como decíamos la otra vez, se puede dar en los pacientes que están operados, en los que tienen una bariátrica, donde el contenido duodenal está en contacto con el estómago más tiempo, y las sales biliares pueden producir lesión del estómago, es decir, gastritis. El Helicobacter pylori, mencionamos recién que era un factor asociado a gastritis de los más frecuentes. Bueno, el diagnóstico es clínico, paciente, decíamos, náuseas, vómitos, dolor en la boca del estómago. Endoscópico, nosotros vemos algunas imágenes acá. Esto es un estómago normal, con sus pliegues normales, y estas son imágenes bastante sugestivas de gastritis, donde este puntillado del estómago que vemos en la endoscopía nos orienta hacia una gastritis, y yo tomo una muestra de tejido, puedo analizarla y ver cuál es la causa. Este puntillado que se ve acá abajo, fíjense que es muy diferente del estómago normal que vemos acá en la parte izquierda de la pantalla. Bueno, cuando tenemos un paciente, lo más importante, decíamos que el estómago se regenera pronto, entonces tenemos que suspender toda causa que hayamos identificado, como aspirina, antiinflamatorios, el alcohol, el tabaco, y se sigue utilizando, aunque con menor, digamos, hablamos de evidencia la otra vez, de niveles de evidencia, aunque con menos evidencia, la llamada dieta blanda o gastroprotectora, que tiene como función disminuir la secreción de ácido y permitir que el estómago se recupere más pronto, que está muy influenciada por la tolerancia individual. No podemos cambiar mucho lo que a veces ingieren los pacientes, pero básicamente las recomendaciones forman parte por evitar las proteínas de origen animal, que sabemos que secretan más cantidad de ácido, las grasas que retardan la evacuación del estómago, entonces hacemos que la evacuación sea un poco más ligera, las comidas de poco volumen, que distienden menos el estómago y hacen que se secrete ácido, pero en menor cuantía, entonces esa es la base del fraccionamiento de la dieta. Restringir lo que distiende el estómago, que dijimos que era uno de los estimulantes de la secreción de ácido, entonces todo lo que fermente, todo lo formador de aire, el coliflor, brócoli, repollo, todos los coles, y algunos, fíjense que esta recomendación apareció primero, acá figura última, evitar el café, el alcohol, la pimienta, todo lo que sabemos que produce estimulación de la secreción del estómago. Eso es muy parecido a las recomendaciones que se utilizan en el reflujo. La diferencia clara que tenemos que conocer es que esto es un proceso agudo, es decir, que los pacientes en 7 a 10 días suelen recuperarse y podemos ir recomendando nuevamente nuestros consejos, nuestras sugerencias. En cambio, en el reflujo es un proceso más crónico, dura más tiempo. Solamente recalcar que los medicamentos nos ayudan a que estas recomendaciones se puedan llegar a cumplir durante un tiempo más corto. Bien, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, una pregunta nomás. Ujú. ¿Es mejor que las comidas sean fraccionadas y de poco volumen? ¿Dijiste eso o no? Claro, esa es una de las Ah, recomendaciones. Sí, 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 sí. perfecto. Eso tiene como base que uno de los estímulos para la secreción del estómago es la distensión del estómago. Y la comida, digamos, o las raciones de poca cantidad
y hechas de forma frecuente hacen que no se secrete tanta cantidad de ácido, y por otro lado, el volumen hace que se mantenga en un nivel de ácido, digamos, o con un nivel alcalino, mejor dicho, del estómago, en forma más, que no existan tantas oscilaciones. ¿Ah? Bien. Bueno, utilizamos algunos fármacos que les van a conocer, o ya los conocen, y que los vamos a repetir ahora cuando veamos úlcera, que inhiben la secreción del estómago. La secreción así. Estas recomendaciones son generales. Como dijimos la otra vez, uno tiene que conocerlas para hacer una adaptación individual en cada paciente y poder hacer una buena anamnesis, es decir, si yo sé lo que le produce el daño al paciente y los síntomas, puedo investigarlo. Si no lo conozco, es muy difícil que, si el profesional no lo sabe, que el paciente lo pueda identificar. ¿Tá? Entonces, decíamos, las comidas abundantes, había que evitar la poca cantidad, fraccionado, comer despacio. Decíamos que el primer paso de la digestión está en cortar chiquito, en masticar bien. El reposo después de la comida, 30 minutos al menos, mantener una buena ingesta de líquidos. Cuando tengo que recomendar las formas de cocción, vamos a tratar de que sean de la forma más saludable posible, y en lo posible que sea o a la plancha, o al vapor, o al horno, evitando, digamos, obviamente los fritos. Decíamos de los coles, las legumbres que fermentan, bueno, algunas especies, la pimienta, por ejemplo, que sabemos que son todos estímulos de la secreción del estómago. Entonces, ante una pregunta como es, ¿cuál de los siguientes conceptos es correcto? Dice, ¿la gastritis me puede dar dolor de cabeza? Como parte del tratamiento se pueden utilizar los lavados del estómago o el vómito para expulsar lo que tenemos. Los laxantes son útiles en la limpieza del aparato digestivo. La gastritis me puede llevar a cáncer. Todos esos conceptos son todos falsos, forman parte más de un mito, y la gastritis no tiene nada que ver con la cefalea o con el dolor de cabeza. No se utiliza más la parte de lavados del estómago o inducir el vómito para sacarse lo que uno tiene, eso no se usa más, al contrario. Los laxantes no tienen ninguna utilidad en una limpieza del aparato digestivo. ¿Tá? La gastritis no puede llevar a cáncer, son dos enfermedades totalmente diferentes. ¿Tá? Lo mismo que la presencia de una úlcera. Así que estos 5 conceptos que uno puede llegar a escucharlos más de la parte popular o transmitida, digamos, en forma sin ninguna evidencia, es todo falso. Si yo tuviera que poner ahí cuál de los siguientes conceptos es correcto, no hay ninguno correcto. Bueno, y yendo a la última parte de lo que vamos a ver hoy, y lo que tiene que ver con úlcera péptica, vamos a tratar de ver qué es una úlcera del estómago, una úlcera duodenal, a diferencia de lo que es una lesión del estómago como una gastritis, cuáles son los factores asociados a la producción de úlcera, qué rol tiene la bacteria esta que dijimos que es la más frecuente, el Helicobacter, y cómo ha ido evolucionando la dieta que se daba hace 15, 20 años a la que las recomendaciones que damos actualmente, por un lado por la evidencia que tenemos disponible, y por otro lado porque los fármacos han cambiado la evolución de esta enfermedad. Entonces, decíamos que la úlcera tiene que ver con una pérdida de sustancia a nivel del tubo digestivo. Nosotros estamos hablando de úlcera del estómago, del duodeno, en este lugar, y dice péptico porque la pepsina y la secreción ácida gástrica tiene que ver con la producción de estas úlceras. Y si recordamos, había 4 capas en el estómago, como dijimos la otra vez que había en el esófago, que había 3. Bueno, acá tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular, y por último la serosa o adventicia. Acá, para hablar de úlcera, cuando hablamos de gastritis está lesionada la capa interna, la mucosa. Cuando hablamos de úlcera, ya tenemos 2 capas lesionadas. A ver si tenía una foto. Acá está. Algún gráfico. Mejor dicho, cuando hablamos de daño epitelial, hablamos de gastritis. Cuando hablamos de un daño más profundo, que me llega hasta la
submucosa hablamos de una úlcera. ¿Y por qué tiene que ver esto? Por un lado, por el tiempo de curación que lleva, que es más lento, y por otro lado, porque uno de los problemas que tenemos es que acá abajo, en la submucosa, hay vasos, hay venas, arterias, y cuando se lesionan, la capa principal, que es la capa endotelial o mucosa, esos vasos pueden erosionarse, pueden romperse y provocar una hemorragia. Entonces esa es una de las complicaciones de la úlcera péptica. ¿Cuáles son los factores que me dañan o que están relacionados con la úlcera péptica? Bueno, hay factores agresivos que tienen que ver con la secreción de ácido clorhídrico, patologías predisponentes que estimulen la secreción de ácido, son potencialmente dañinas y productores de úlceras, ulcerogénicos. Después tenemos el Helicobacter, que dijimos que tenía que ver, más o menos el 70 a 80% de las úlceras están relacionadas a la presencia de Helicobacter pylori, así que es una de las cosas que testeamos para ver si ese paciente lo tiene y tratarlo posteriormente. El uso de antiinflamatorios, un problema grande que tenemos, porque interrogamos a los pacientes qué medicamentos toma usted y te dicen todos los medicamentos que están tomando y la aspirina o los antiinflamatorios no los consideran dentro de medicamentos y son ulcerogénicos, es decir, están relacionados a la génesis de úlcera, y como es de venta libre y los usamos en demasía, bueno, tenemos sus efectos colaterales. Y hay otros factores con menos nivel de evidencia, como son el estrés, no el estrés del estar nervioso, sino el estrés de estar sometido a alguna situación que nos genera, por ejemplo, a un paciente que está internado o que está cursando otra patología. Ese estrés, estrés patológico, digamos, aumenta la secreción de ácido. El alcohol, el tabaco aumentan la secreción de ácido, esos son factores relacionados en forma indirecta. Bueno, esto que era más frecuente en hombres, eso ha cambiado, así que eso está en iguales en incidencia en cuanto a sexo. Y sí sabemos que el paciente que ha tenido antecedentes de una úlcera tiene más posibilidades de volver a repetirla, así que dentro de los antecedentes que tenemos que investigar o preguntar es si tienen antecedentes de úlceras previas. Bueno, ¿y qué cosas? Esto, digamos, es lo que ha revolucionado un poco la evolución de la úlcera péptica, que es la presencia de esta bacteria que se encuentra alojada en la mitad de las personas, en el estómago, y que tiene un rol en la formación de úlceras y de gastritis. Y vamos a mencionar algunos conceptos relacionados con el Helicobacter. Clínicamente las úlceras, fíjense que no difieren en cuanto a la forma de presentación de lo que hablábamos de gastritis. Dolor abdominal en la parte superior, puede llevar más tiempo, a diferencia de lo que es la gastritis, que suele ser más agudo. Presencia de náuseas, de vómitos, depende de donde esté ubicada, me puede dar determinadas complicaciones, y acá mencionamos las complicaciones. La hemorragia, que decíamos por qué era, porque se daña una de las venas, de la arteria, de los vasitos que están por debajo de la mucosa. Puede ser que esa lesión se extienda en cuanto a el grosor de la capa del estómago y se perfore, o que esa lesión se produzca a donde está el píloro y cierre el píloro. Entonces ese paciente va a empezar con vómitos, y eso se llama síndrome pilórico. Es decir, la obstrucción del píloro por cualquier razón, en este caso por una úlcera, me va a dar un síndrome pilórico, dado porque el paciente tiene una afección en el vaciamiento, es decir, está cerrado el vaciamiento, entonces eso lleva a la aparición de vómito. Esas son las complicaciones de la úlcera péptica: la hemorragia, la perforación y el síndrome pilórico. El diagnóstico es clínico, decíamos, por los síntomas que tenía, y nosotros eso lo vemos claramente, es muy fácil el diagnóstico con una endoscopía. Y la endoscopía tiene como objetivo ver la úlcera, descartar que esa úlcera no sea la presentación de un tumor, es decir, no es que la úlcera lleva a tumor, sino que un tumor puede presentarse como una úlcera, como una lesión ulcerada, y ahí les muestro las fotos. Y si ese paciente tiene o no tiene Helicobacter, es el otro objetivo del estudio nuestro que hacemos. Bueno, acá ven algunas imágenes
Acá esto es una úlcera grande, mide como 4 centímetros, está vista, el endoscopio está dado vuelta en el estómago, en la parte alta del estómago, eso es una lesión ulcerosa del estómago. Acá tienen chiquititas, una acá hay otra, estas blanquitas. Acá algunas más visibles, parecida a la primera, pero más profunda, y que tiene una vena acá, una arteria, una vena, que ha producido una hemorragia, y acá tenemos otra parecida, que está cercano al píloro. Este agujerito que está acá es el píloro, y queda el vasito que se ve ahí y que ha provocado la hemorragia. ¿Tá? Estos son pacientes que conocimos con sus úlceras, pero forma de presentación hemorragia. Se han internado por hemorragia, los estudiamos y le encontramos esto. Y tienen un tratamiento especial. Otras lesiones, estas ya están más en vías de curación, por eso está amarillita acá, en el estómago, lo mismo que esta. Son úlceras que ya están en un proceso ya más de curación. Y estos pacientes, con las recomendaciones alimentarias y la protección gástrica que le damos con la medicación, suelen evolucionar muy bien. Bueno, más úlceras. Acá tenemos una localizada en la cercanía del píloro, lo mismo que esta. Estos pacientes se pueden presentar con vómitos porque esto le daña el vaciamiento del estómago. ¿Se ven bien las imágenes en lo que les estoy compartiendo? Sí. Profe. Bien. Bueno, ya estamos en la parte final para los que tienen que ir al práctico. Bueno, y decíamos que la dieta ha ido cambiando, y antes lo que se daba como inhibición de la secreción del estómago, que era a base de solamente lácteos, eso ha ido cambiando, porque se vio que no solo que no mejoraba los síntomas, sino que con el correr del tiempo los pacientes secretaban más cantidad de ácido. Entonces fuimos cambiando algunas cosas, y nos tratamos de centrar en ver qué recomendaciones disminuyen la secreción de ácido, cuáles empeoran los síntomas y cuáles lesionan la mucosa. Y esta es la dieta que se utilizaba antes, a base de lácteos, decíamos, de comidas de poca cuantía, pero con la eliminación de algunos vegetales, cereales, bueno, todo eso se vio que con el correr del tiempo no era que tenía una mejor, seguramente está influido con la aparición de los nuevos fármacos, esto, pero ha ido cambiando, y lo que damos dentro de esas recomendaciones tiene que ver con lo que les voy comentando acá. Entonces, el fraccionamiento de la dieta sigue teniendo un rol importante, pero básicamente es más importante todavía el comer despacio y masticar bien. Los lácteos vemos, según la tolerancia, no necesariamente tiene que estar expuesto a una dieta básicamente de lácteos, ¿tá? Y esto tiene como base que el alimento no es el que produce el síntoma, pero sí que puede aliviarlo. Evitamos algunos fármacos que estimulan la secreción del estómago, eso lo charlamos bastante con la gente del práctico. Entonces las dietas que tengan grasas, o las recomendaciones que tienen que ser restringidas en grasas, en alcohol. El mate distiende, decíamos en la clase pasada, el estómago a través de la ingestión de aire. Ingerimos aire en forma, sin que nos demos cuenta, cuando ingerimos mate, y eso produce más secreción de ácido. Y utilizamos algunos medicamentos como el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, que inhiben la secreción de ácido por inhibición de la bomba de protones que tenemos en la célula parietal. Otro de los tratamientos que tenemos que sí o sí chequear es si no necesita un tratamiento del Helicobacter. Y dentro del Helicobacter se usa un protector gástrico, como es el inhibidor, y un esquema de antibióticos durante 10 a 14 días. Es bastante resistente esta bacteria, así que por eso el tratamiento es prolongado. En algunos esquemas incluyen 2 antibióticos y 14 días. Entonces, paciente con úlcera péptica, recomendación alimentaria, inhibidor de la secreción de ácido y antibióticos para el helicobacter. Esa es la mayor parte del tratamiento. Bueno,
¿Cómo anduvimos? Bien, Bien. una pregunta. Dime. De la úlcera, ¿siempre hay una gastritis antes? No, buena pregunta. No, la mayoría de las veces no hay una gastritis antes, sino que directamente el factor dañino produce directamente una úlcera. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra Profe, pregunta? y cuando están las úlceras, cuando se empieza a recuperar ese tejido cicatrizal, es el que produce el estrechamiento, la estenosis en el píloro y ahí, Mirá, eso es muy variable. Hay gente que tiene un poder de cicatrización que no pasa nada, que no te deja ninguna cicatriz, ningún daño, y hay otros que si repiten la noxa, es decir, vuelven a tomar antiinflamatorio o no se cura el Helicobacter pylori, no por una úlcera vas a tener un pilórico o un estrechamiento del píloro. En general, cuando el proceso es repetido, ahí sí puede llegar a aparecer. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, chicos? Tengo otra pregunta. La Helicobacter pylori, ¿es Bien. una bacteria que tenemos en el estómago, es normal y se sale de control después o no? Bueno, es ¿Es buena la propia de la pregunta. flora? Es muy buena la pregunta. No es propia de la flora, pero es la infección bacteriana más frecuente del mundo. Es decir, hasta el 80% depende de las condiciones higiénico-dietéticas, hasta el 80% de la población la puede tener. ¿Por qué digo depende de las condiciones higiénico-dietéticas? Porque la transmisión es fecal-oral, es decir, que se transmite con lo que comemos, ¿tá? O con el contacto con otra persona, es decir, el contacto interpersonal. Lo que no se sabe, como vos decías bien, qué es lo que pasa en ese desequilibrio, porque podés tener vos la bacteria y no provocarte ningún síntoma ni ninguna complicación a lo largo de tu vida, y yo entrar en una situación de estrés, tengo la bacteria y producirme lesiones o síntomas o alguna enfermedad asociada, ¿tá? Entonces, no está bien claro. Lo que sí, a medida que sumamos factores, digamos, si yo tengo Helicobacter y además tomo antiinflamatorio, tengo más posibilidades de que si tuviera un solo factor agresivo. ¿Se entiende? Es decir, más posibilidad de tener úlcera o tener gastritis si tuvieran nada más que el Helicobacter. Si además tomo el antiinflamatorio, tengo más chance que cada una de las causas por separado. ¿Ah? Una pregunta, y eso en una endoscopía, por ejemplo, de rutina que le hagan a un paciente, enseguida se ve eso. Sí, se testea. La idea es en las endoscopías que hacemos por algún síntoma, testeamos Helicobacter pylori. Se puede hacer a través de una muestrita de tejido que se manda a analizar, o también usamos algunos métodos no invasivos, que tienen lo que se llama test de aire expirado, en el cual lo hacemos sin tener que hacer una endoscopía, le hacemos soplar al paciente en una bolsita, que es lo que se manda a analizar, y nos da idea de si tenemos infección por Helicobacter o no. Es un test no invasivo que en general no lo usamos tanto para diagnóstico, sino más para verificar curación. Es decir, hicimos una endoscopía en un paciente, por alguna razón, tenía Helicobacter, le dimos tratamiento y testeamos si lo erradicó, si lo eliminó por algún método no invasivo. Sea desde aire expirado, como dijimos recién, o si no, a veces se manda a analizar la materia fecal. Se sabe que cuando está la bacteria, secreta un antígeno que lo usamos en materia fecal. Sería un método no invasivo. Bien. Bueno, Profe, yo chicos, tengo una duda sí. respecto a la gastritis, a esas afirmaciones que habían sido falsas, de, por ejemplo, lo del dolor de cabeza, Ujú. lo del vómito y eso, de por qué eran falsas y porque a veces sucede, digamos, a mí misma, por ejemplo, no sé, me pongo de ejemplo que estoy atacada del estómago o algo y me duele la cabeza, o vomito y me siento más aliviada. Entonces, ¿por qué es falso? Bien. ¿O por qué se genera eso que no tenga que ver con la gastritis?
Bien, Luana, eso que preguntás vos es importante que uno lo tenga claro de que no hay asociación, es decir, yo puedo tener asociación de síntomas, pero no relación causa-efecto. ¿Qué significa esto? Que lo más frecuente de todo es que exista alguna patología, estamos hablando de cosas no graves, no serias, como puede ser una migraña, una cefalea, que da síntomas digestivos y no al revés. ¿Tá? Es decir, un cuadro de gastritis o de úlcera que me dé dolor de cabeza. ¿Se entiende? ¿Puedo llegar a tener vómitos? ¿Puedo llegar a tener náuseas? Sí, por el mismo patología del estómago. Ahora, el dolor de cabeza no es producto de una enfermedad, ni del estómago ni del hígado. Después cuando veamos enfermedades hepáticas, vamos a ver que las afecciones hepáticas tampoco dan dolor de cabeza, ni sueño, y todas esas cosas que uno escucha, y que está bueno que nos saquemos de la cabeza de que tiene alguna relación causa-efecto. Podés llegar a tener algún síntoma asociado, pero no que una cosa sea producto de la otra. ¿Se entiende la diferencia? Lo más Sí, frecuente que nos encontramos en el consultorio es la migraña, es decir, pacientes que concurren a los controles o a la consulta porque tienen síntomas en el aparato digestivo y se asocian a dolores de cabeza. Bueno, cuando uno empieza a investigar, a interrogar bien, vemos que muchas veces el dolor de cabeza empieza primero, que se acompaña después de algún síntoma digestivo, o que empiezan juntos, pero que no tiene por qué, no puede tener por qué tener dolor de cabeza relacionado con patología del aparato digestivo. ¿Estamos? Profe, Sí. me comentan en la facu que pusieron en el chat todos los apellidos que están presentes, Sí, acá los presencial. veo. Acá los veo. Sí, Ah, sí, acá los veo. bien. Y de Perfecto. paso también quería yo avisar que soy de la tarde, que me uní ahora a la mañana para poner el presente ahora. De acuerdo. Bárbaro. Sí, acá me queda todo registrado porque dejamos grabado, así que eso por un lado. La idea es, yo la semana anterior siempre les voy avisando la modalidad de la clase, los turnos que vamos a ir haciendo, la idea es ir variándolo para que todos tengan acceso y ver la posibilidad de que todo quede grabado en el aula. Igual, como les digo, semana a semana, nosotros tenemos un encuentro semanal, pero estoy disponible durante la semana cuando me manden alguna consulta, como les voy contestando los correos o los mensajes que me ponen en el aula, ¿está? Sea por un tema administrativo o por un tema vinculado a las clases. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, los saludo, les deseo que tengan una buena semana y estamos en contacto para lo que necesiten. ¿Está? Gracias igualmente. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. profe. Nos Adiós. vemos. Chao, profe. Chao.